Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Aquí un día más en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, en que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Aquí estamos en nuestro oficio vespertino. Seguimos como cada noche orando al Señor, trayendo nuestras peticiones, juntándonos los hermanos a través de los medios, a través de las redes. Recordar que pasamos todos nuestros oficios al YouTube todas las noches para poderlo volver a escuchar el estudio, y para personas que a esta hora no pueden conectarse y se conectan en otros momentos del día, que lo puedan escuchar también. Si venimos hablando estos días, en nuestra intención de oración hemos estado pidiendo por las personas pobres. En esta noche me vais a permitir que nuestra intención de oración seamos esta comunidad que formamos las personas que se conectan al oficio en diferentes horas del día, a los hermanos de la Parroquia de la Ascensión. También acabo de ver aquí a mi hermano Eduardo en Coria del Río. Bendiciones para él y su vida, su esposa y su cuñada, su cuñado. También estamos aquí con nuestra hermana Belén en Fuengirola. Estoy dudando si Torremolinos o Fuengirola, creo que Fuengirola. También perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal, y otras muchas personas que nos escuchan en diferentes lugares. También quiero saludar a nuestro hermano Francisco Varela en Sabadell, y repito, personas que nos ven en diferentes horas del día, en diferentes lugares. Así que, repito, nuestra intención de oración en esta noche es para todos los hermanos y hermanas que están conectados de alguna manera y que en algún momento han escuchado alguno de nuestros oficios vespertinos. La oración de bendición para vuestras vidas. Así que con esa intención en esta noche oramos por todos vosotros. Oremos, hermanos. Padre bueno, que siempre nos esperas con los brazos abiertos para abrazarnos y demostrarnos tu amor, que siempre estás pendiente de nosotros. En esta noche queremos pedirte por todos los hermanos y todas las hermanas que se han conectado en algún momento a un oficio nuestro, que han escuchado algunos de nuestros estudios, tanto aquellos que lo han hecho tan solo a lo mejor una sola vez en todo el tiempo, o aquellos que lo hacen de una manera diaria. Señor, te pido por sus vidas, te pido en esta noche que tú los bendigas con tu amor, que tú los bendigas con tu presencia, que tú los bendigas con la transformación de su alma y de sus corazones, que ellos puedan acercarse más y más a ti, conocerte cada día más, y ese acercarse y ese conocerte, Señor, los pueda transformar, haciéndolos cada día más parecidos a ti. Señor, bendigo a sus familias, bendigo a sus hijos, a sus nietos, bendigo a todas las personas que les rodean. Y en esta noche especialmente, que todos los que vayan a escuchar este estudio ahora o en el futuro, te pido, Padre, que tu presencia pueda estar en todo el tiempo que estemos orando, alabando y escuchando tu palabra. Concédenos esa gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y después de esta oración vamos a comenzar nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 4, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, venimos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas, todos nuestros errores, con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Qué importante, hermanos, es todo lo que escuchamos, este oficio, este momento de oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, para recuperar nuestra amistad con Él, para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestra vida. Así que cuando hacemos esta oración realmente tiene un gran provecho espiritual para nuestras vidas. Aprendamos a hacerla no como un loro que dice algo así todo como acostumbrado y repite las palabras y las dice corriendo. Hagámoslo de corazón, que nuestros labios y nuestro corazón estén conectados. Y de verdad que es una bendición tremenda podernos ir a la cama todas las noches sabiendo que Dios perdona nuestros pecados. Dios limpia nuestras almas. Qué importante es esto. Así que desde esa importancia tan enorme, hagamos ahora esta oración. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados en la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Abrimos nuestras Biblias ahora y vamos a compartir un salmo. El salmo, hoy toca el Salmo 125, un salmo muy cortito, pero que tiene un versículo tan increíblemente profundo y maravilloso. El salmo se titula Dios protege a su pueblo. Qué bonito en estos tiempos de incertidumbre, de dificultades, de complicaciones, de problemas, saber, recordar que Dios nos protege, a los que somos parte de su pueblo. Dice así el Salmo: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel.
Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con este camino que estamos recorriendo del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer un pasaje conocido. Bueno, en realidad todos los pasajes de Mateo son conocidos. Estamos en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Vamos a comenzar leyendo y tenemos la reflexión. El título de hoy es Dadles vosotros de comer. Está muy, muy bonito y muy interesante. Dice así el pasaje del Evangelio de Mateo. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelo. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hasta aquí tenemos este pasaje realmente tan maravilloso. Antes de empezar el tema propiamente dicho, fijaros, cuando toma los 5 panes y los 2 peces y quiero que nos situemos en la escena. Las razones por las cuales Jesús quiere ir a un lugar apartado después de la muerte de Juan el Bautista, no lo sabemos. No sabemos cómo se sentía Jesús. ¿Quién sabe si Jesús evidentemente estaba afectado por la muerte de Juan el Bautista? Imaginaros la relación que él pudo tener con Juan el Bautista y de pronto que le llegue la noticia. Aquí lo cuenta de manera sencilla, cuando se enteró de la muerte, pero le contarían: a Juan el Bautista le han cortado la cabeza. Es decir, se enteró de una muerte terrible, te cortan la cabeza. Y Jesús busca un lugar apartado, solitario. No sabemos por qué, pero yo quiero que nos imaginemos la escena. Ese hambre espiritual y de necesidad de la gente. Jesús va en una barca y cuando llega al sitio, dice aquí que se encuentra a una multitud. Y al encontrarse a esa multitud, yo quiero que le pongamos imaginación. Se encuentra a ese gentío, dice en esta versión. Y entonces dice que le dio lástima. A Jesús le dio lástima. Vamos a ver qué palabra utiliza Mateo capítulo 14 en nuestra versión de la Reina Valera. Mateo 14, versículo 13. Dice: y tuvo compasión de ellos. La verdad es que me gusta más esta expresión. Dice: y tuvo compasión de ellos, pero no se queda en un sentimiento triste. Dice: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, fijaros qué curioso. Él está buscando un lugar apartado y solitario, posiblemente por la pena de la pérdida de Juan el Bautista, y cuando llega al sitio en el que él iba a estar, apartado y solo, posiblemente llorando la pérdida de Juan el Bautista, se encuentra con una multitud de gente y le cambia completamente el orden de las cosas y le cambia completamente el plan predeterminado que él tenía. Ahí vemos la flexibilidad. A veces hay gente que hacen planes y no los pueden cambiar porque pareciera que están pecando si los cambian. Aquí vemos a Jesús que ante las circunstancias cambiantes, él cambia sus planes. Él iba buscando un lugar solitario y de pronto se encuentra con una multitud, lo contrario de un lugar solitario.
una multitud. Y tiene compasión de ellos, pero no se queda en la pena. Sana a todos los que estaban enfermos. Yo quiero que nos imaginemos esta escena, ahí bajando en la barca. Ahí está Jesús. Y empiezas a sanar gente. Empieza a imponer manos, a sanar gente. A declarar sanidad sobre las personas. Sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. ¿Imaginaros la fiesta? ¿Podéis imaginaros la fiesta? Personas que llevarían años enfermas, paralíticos, sordos, mudos, leprosos, y de pronto, en un segundo, en un instante, la bendición del toque de Jesús les cambia la vida. ¿Estarían contentos? ¿Estarían alegres? ¿Sabes qué? La alegría no solamente es de los que son sanados, también de los familiares que llevarían a esos enfermos para que Jesús los sanara. También de la misma gente normal y corriente, aunque no fueran enfermos. Si tú vieras a alguien sentado en una silla de ruedas levantarse completamente sano, ¿tú qué sentirías? Imagínatelo por un momento. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué sentirías? Yo te puedo dar algunas ideas. Lo primero que sentirías es un cierto temor. Temor de Dios incluso. Como diciendo, uy, esto es serio, ¿eh? Esto solo lo puede hacer Dios. Algunos dirían también, ¿esto lo ha hecho Dios o lo ha hecho algún demonio? Y estarían hasta con esa duda. Pero otros dirían, no, esto solo lo puede hacer Dios. Pero después cuando vieran la alegría, tú te imaginas a una persona paralítica, ese paralítico en la piscina de Betesda, en la fuente de Betesda, que cogió su camilla y se iba. 38 años lo tenían que llevar en camilla, lo tenían que llevar y lo soltaban allí. Y ahora él se va andando solo. ¿Estaría alegre? Entonces, esa inmensa alegría contagiosa, todo el mundo experimentando la alegría de la presencia de Dios ahí manifestándose de una manera realmente impresionante. Y de pronto, en ese ambiente de sanidad, de fiesta, de presencia del Señor maravillosa, fijaros lo que sucede. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. La pregunta es, ¿tú crees que esa gente estaba pensando en comer? ¿Con la alegría de ver la sanidad de tantas personas siendo sanadas? ¿Tú crees que ellos estaban pensando de verdad en comer? Los que sí parece que estaban pensando en comer eran los mismos discípulos. Eran como diciendo, mándalos ya por ahí, que nosotros que tenemos hambre y queremos comer. Da esa sensación. Y fijaros lo que dice Jesús. No tienen necesidad de irse. La fiesta continúa. La obra de Dios continúa. Entonces dice, dadle vosotros de comer. Ahora después vamos a entrar en esa cuestión. Dadle vosotros de comer. Vale, por hacer la historia más cortita, ellos dijeron, no tenemos aquí nada más que 5 panes y 2 peces. Qué enseñanza tan maravillosa es lo que Jesús puede hacer cuando le traemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? 5 panes y 2 peces. Nosotros como iglesia, como parroquia de la Ascensión, nos preguntamos en esta noche, ¿qué tenemos? Y entonces decimos, tenemos esto. Hermanos y hermanas, ahora me dirijo a la parroquia de la Ascensión. Qué maravilloso es si la parroquia traemos y ponemos lo que tenemos. Jesús necesitó 5 panes y 2 peces. Piénsalo. Para darle de comer a 4.000 hombres, sin contar a las mujeres, 5.000 hombres. 5.000 hombres sin contar a las mujeres ni los niños. Súmale más. Si cada 2 hombres hubiera una esposa, vamos a poner ese término, serían 2.000 mujeres más. Ya nos vamos a 7.000 personas. Si cada pareja de esas que estamos hablando serían 2.500 parejas, tuviera un hijo, ya serían
2.500 personas más, nos iríamos a casi 10.000 personas. Pero evidentemente lo más probable es que hubiera más mujeres, porque las mujeres seguían a Jesús. Y evidentemente la costumbre de aquella época no era tener un hijo. Era normal tener muchos hijos. Así que el milagro, con 5 panes y 2 peces, se da de comer a esa multitud. Sigue imaginándote. De pronto, Jesús le manda a la gente que se siente sobre la hierba, que estén cómodos. Y ahora fijaros, y esto me encanta, quiero que lo imaginéis, a Jesús tomando los 5 panes y los 2 peces. ¿Cómo fue? No lo sabemos, pero yo me voy a inventar por mi imaginación una posibilidad. No quiero decir que sea esta, no quiero decir, bueno, es que el reverendo Miguel Ángel Pino ha dicho que esto fue así, así, así. No, yo estoy hablando de una posibilidad que me viene ahora como una posibilidad a la imaginación. Pero imaginaros por un momento, Jesús en una mano 5 panes. Ya sabéis cómo son los panes de Oriente, ¿no? Son finitos, son como ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. El pan de pita, este que venden en los supermercados, pan de pita, bueno, es muy típico, así parecido a eso es el pan oriental. Yo he comido ese pan en Israel. Imagínate, pues 5 panes en una mano, tampoco se le va a cansar la mano. 5 panes en una mano y 2 peces en la otra. Ahí está Jesús. Imaginaros a Jesús así. No sé qué imagen tengas tú física de Jesús. Imagínate a un Jesús con la cara parecida al que aparece en la Sábana Santa, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Imaginaros físicamente a Jesús. Su túnica, una túnica bonita. Ahí está el hombre. ¿Cómo serían los ojos de Jesús? Pienso en los ojos de Jesús y me maravillo. ¿Cómo tenían que ser los ojos de Jesús? Los ojos de Jesús, por donde se transmite el alma de la persona, los ojos. Y de pronto dice, precisamente, que Jesús lo que hace es levantar los ojos al cielo. ¿Te lo puedes imaginar ahí? A Jesús con los ojos levantados al cielo. Y fijaros qué secuencia. ¿Qué secuencia? Bendijo, partió y dio. Fíjate, bendijo, partió y dio. Cuando leemos la última cena es la misma secuencia. Solo quedaría dar gracias. Cuando dice que tomó el pan, dio gracias, no, lo bendijo, primero lo bendijo, dio gracias, lo partió y lo dio. Estamos frente a la misma secuencia de la cena del Señor. Jesús levanta los ojos al cielo, los bendice, los parte y se los da a los discípulos. Y ahora los discípulos lo daban a la multitud. Y yo siempre tengo el misterio. ¿Cómo fue esa multiplicación? ¿Cómo fue? 12 discípulos, 5 panes. De entrada ya, partiendo un pan, solo tengo 10 trozos. Así que hubo 2 discípulos a los que le tuvo que dar la mitad de un trozo, un cuarto de pan. ¿Cómo fue a partir de ahí? ¿Cómo sucedió el milagro? ¿Cómo pasó? Tenían medio trozo de pan y le iban dando a la multitud medio trozo, y cuando iban a dar otro medio trozo tenían otra vez medio trozo. No lo sé. Pero en algún momento el pan se tenía que multiplicar. Doy, se multiplica. Doy, se multiplica. Vuelvo a dar, se vuelve a multiplicar. ¿Qué quiero decir con esto? El milagro sucedió ante los ojos de los discípulos. Jesús tuvo compasión de ellos, los sanó y después los alimentó. Hermanos y hermanas, el principio de compasión de Jesús tiene que ser adoptado por la Iglesia si queremos parecernos a Jesús. La Iglesia tiene que tener como principio de actuación, hermanos y hermanas, en este mundo tan terrible y tan violento y tan desagradable en tantas ocasiones, tantas cosas feas que salen por la televisión, en este mundo tan terrible, la Iglesia tiene que actuar basada en la compasión. Jesús tuvo compasión de ellos y entonces los sanó
y les dio el alimento. Y esto nos lleva en esta noche, hermanos y hermanas, a que tenemos que reflexionar sobre nuestra propia vida y de manera personal cada uno, pero también como iglesia. Jesús no vive de espaldas a la gente. Él no vive encerrado en sus ocupaciones religiosas. Él no vive indiferente de aquel pueblo. Ve la multitud, le da lástima y se pone a curar a los enfermos. Es como decir, se remanga y empieza a ponerse manos a la obra. La experiencia de Dios le hace vivir aliviando el sufrimiento y saciando el hambre de aquellas pobres gentes que, para que seamos conscientes, la arqueología nos dice que aquella gente, cuando han encontrado esqueletos de aquella época, había una cantidad de gente muy grande, de gente desnutrida. Era hambre de verdad la que estaban pasando aquella gente. El tiempo va pasando, Jesús está ocupado en sanar a los enfermos. Y mira la propuesta que le hacen los discípulos. ¿Cuántas veces los discípulos no nos enteramos de la película? ¿Cuántas veces las propuestas que hacemos no tienen nada que ver con el proyecto de Jesús? Yo me pregunto, nuestra iglesia, la iglesia episcopal, es una iglesia sinodal. Eso significa que cada 2 años nos reunimos un sínodo formado por clérigos y laicos. El voto del clérigo tiene el mismo valor que el voto de un laico. Es decir, en nuestra iglesia el clérigo no es más. Tiene el mismo voto que un laico. Y eso de verdad es muy importante. Entonces cada parroquia elige un delegado que va al sínodo. Y yo me pregunto, ¿estaremos en sintonía en las propuestas que hacemos como iglesia en un sínodo, llámese el de nuestra iglesia o el de cualquier otra iglesia o cualquier denominación? ¿Estamos proponiendo en nuestras reuniones denominacionales seguir el ejemplo y el proyecto de Jesús? ¿Cuántas veces los discípulos salen, diríamos, no teniendo ni idea de lo que está pasando? Y entonces lo que le proponen, que parece una buena propuesta, mándalos, despídelos ya, que se vayan y que se compren ellos algo por las aldeas para poder comer. Y fijaros la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es una orden, y es una orden tajante. Es una orden que, sálvese quien pueda, los cristianos satisfechos que vivimos en los países ricos no queremos ni escuchar, porque esa orden nos la podría dar Jesús ahora también, en el siglo XXI, y decirnos a todos nosotros, dadles vosotros de comer. Frente al comprar, Jesús propone el dar de comer. Y no lo puede decir de manera más clara. Él vive gritando al Padre en la oración que nos enseñó, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí se ve perfectamente cómo Dios quiere que todos sus hijos y todas sus hijas tengan pan. También quienes no lo pueden comprar. No solamente los que podemos comprar, gracias a Dios, el pan, sino ¿y qué pasa con los que no pueden comprar? ¿Se quedan sin pan? Y estamos diciendo a nuestro Padre que está en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos, en plural, no solamente dame para mí. Pero ahí tiene a los discípulos que ellos siguen escépticos. Entre la gente, entre ellos solamente tienen 5 panes, 2 peces. Pero fíjate, repito la idea, para Jesús es suficiente. ¿No es maravilloso pensar que Jesús puede hacer milagros con lo poco nuestro? ¿No es maravilloso eso, pensar que con lo poquito que nosotros somos, con lo poquito que nosotros tenemos, Dios lo puede multiplicar de una manera que ni nos imaginamos? ¿Quién se podía imaginar aquella noche que todo el mundo iba a quedar harto de pan y de peces? Evidentemente los mismos discípulos no lo entendían. Pero para Jesús es suficiente. Y es suficiente de tal manera
que después tendrán que recoger 12 cestos de pan. Por cierto, lo he dicho en varias ocasiones, pero es bueno decirlo, en Noruega, que es una iglesia, es un país que la iglesia nacional es la luterana, o sea, es un país de cultura luterana, ellos se toman, desde que son luteranos, muy en serio esto de las 12 cestos de pan. Entonces ellos dicen, de manera, vamos a decir, cultural cristiana, ellos dicen, no podemos tirar comida de ningún tipo. Entonces, yo he vivido esta costumbre porque cuando yo comencé en mis inicios pastorales, el pastor de la iglesia, él era cubano, con nacionalidad americana, pero su mujer, su esposa, era noruega. Y los viernes, los noruegos tienen la costumbre de que todas las sobras, cuando digo todas las sobras, digo todas las sobras de la comida de la semana, la van guardando en una bolsa y la congelan. Es decir, la mayoría de la comida que la mayoría de la gente tira a la basura, ellos la meten en una bolsa para congelarla, para que les dure hasta el viernes. Y aquí está la sorpresa y está la gracia. ¿Cuál es la gracia y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que los viernes ellos comen una comida que dicen, no recuerdo ahora el nombre que le ponen, la ponen, claro, no puedo decirlo en noruego porque es difícil hablar noruego, pero básicamente la idea es comida a lo que salga, porque ni saben lo que lleva. Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen una olla grande, echan esa bolsa congelada, le meten 2 pastillas de ave creme, eso sí, ave creme noruego, que tiene otro saborcillo, como el de Ikea, esa salsa que hay en Ikea, que te ponen en las bolitas suecas, esa salsa marrón, pues un saborcillo parecido a eso. Meten la salsa y dependiendo de cómo quede el caldo, de espeso o de aguado, entonces le pueden meter unas patatitas y unas salchichas para compensar. Y ya está completo el plato. ¿A qué sabe? Imagínatelo tú. Si estamos metiendo ahí trocitos de todo lo que haya sobrado de la semana, el sabor puede ser muy dispar. Eso nos enseñó a los discípulos a no ir a comer al casa del maestro el viernes porque ya sabíamos lo que nos esperaba. Pero eso tiene una enseñanza para nosotros hoy. Hermanos, ahora ya hablando en serio, en un mundo donde mueren de hambre millones de personas, solo el hecho, fijaros lo que voy a decir que suena un poquito gordo, solo el hecho de que a estas alturas de la vida en el mundo sigan muriendo gente de hambre, debería de avergonzarnos a los que nos llamamos cristianos. Porque no deberíamos de permitir que con la abundancia que tienen o tenemos algunos países, y cuando luego salen las estadísticas de los millones y millones de alimentos que tiramos a la basura, nos tendría que dar vergüenza que todavía haya gente que se mueran de hambre. Y morirse de hambre, hermanos y hermanas, es algo muy terrible. Muy terrible. Aquí incluyo el tema de la inmigración. Y podría decir España, he escrito Europa, pero podría decir España. Voy a decir España, ¿para qué vamos a meter a los europeos? Metámonos nosotros. Tenemos una frontera por el mar. Por poner un simple ejemplo, hace unos 2 días, no recuerdo cuánto, una patera que se hunde y empiezan a sacar gente, entre ellos niños. Niños que estaban con el frío del agua, estaban a puntito de morirse. No sé si ayer, lograron sacar adelante algunos y hoy hay 2 que se han ido muy graves. Hay 2 que se han ido muy graves. ¿Cuánta gente ha muerto en esas aguas del Mediterráneo queriendo alcanzar nuestra frontera? ¿Para qué? Para poder comer. La mayoría. Que de 1000 que pasan haya 50 que vengan con otras intenciones. Puede ser. Habría que ver los números. Pero, ¿qué estamos haciendo en la iglesia?
¿Estamos andando la dirección que nos marca Jesús? ¿Sabéis cuál es la realidad? Que la mayoría vivimos sordos a esa llamada, distraídos por nuestros intereses, discusiones, doctrinas y celebraciones. Y nos llamamos seguidores de Jesús, pero no hacemos lo que Él hizo. Y eso nos lleva, hermano, este pasaje de hoy, en tiempo de Cuaresma, que es un tiempo, recordar, de conversión. Tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que compartir lo nuestro con los necesitados. Fijaros que había dos problemas gravísimos en la gente de las aldeas de Galilea. Lo hemos comentado en otras ocasiones. El primero de ellos, el hambre. El segundo, las deudas. ¿A qué nos suena? Pareciera que estamos hablando de estos tiempos. Hambre y deudas. Era lo que más hacía sufrir a Jesús. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, a Jesús le salieron desde muy dentro dos peticiones. Fijaros, ahora lo podemos entender un poquito más. Padre, danos hoy el pan necesario. Padre, perdónanos nuestras deudas, pues también nosotros perdonamos a los que nos deben algo. Ahora lo podemos entender mejor. Y pensamos que es una oración espiritual, que tiene que ver con el mundo del espíritu, ¿no? Es una oración muy de la tierra. Padre, danos hoy el pan necesario. ¿Le hemos dado las gracias a Dios hoy por la comida que hemos podido comer? ¿Le damos gracias a Dios por la comida? ¿Nos surge ese gracias, Señor? Yo ahora me pongo a pensar en algunos platos que sé que hacen los hermanos de la parroquia de la Ascensión y me viene a la mente de verdad algunas cosas. El otro día me bendijeron con un plato de paella. A mí me gusta más de un día para otro. Y la paella estaba realmente maravillosa, maravillosa. Y cuando tú te comes algo tan rico, de ti brota de tu corazón un agradecimiento. Gracias, Padre, por esto que ha sido una sorpresa, que yo no me esperaba. Gracias a nuestro hermano Pepe Martín y a su esposa Mercedes, que como dice el Evangelio, si con un vasito de agua hay recompensa, imagínate con un plato de paella, con un gambón así de grande. El gambón era así de grande. Le saqué hasta una foto. Bueno, era un poquito más pequeño, pero era muy grande, ¿eh? Era así de grande. Agradecimiento por lo que Dios nos da. Pero dicho eso, ¿qué podían hacer aquella gente de Galilea contra el hambre que los destruía y las deudas que los llevaban a perder sus tierras y a perder incluso su propia vida, teniéndose que volver ellos esclavos y ellas prostitutas? Jesús veía con claridad la voluntad de Dios, compartir lo poco que tenían y perdonarse mutuamente las deudas. Hay una iniciativa de la Iglesia Anglicana de Inglaterra realizada en la ONU y en el Fondo Monetario Internacional, muy loable, que hablan precisamente de que se le perdonen las deudas a los países pobrísimos que nunca van a poder pagar las deudas que deben a otros países, que se las perdonen. Lo han pedido. ¿Le harán caso? No lo sabemos, pero por lo menos lo pides, si tienes voz para poderlo hacer. Vemos que si vivimos de espaldas, después de leer este pasaje, a los hambrientos del mundo, estamos perdiendo nuestra identidad cristiana, no estamos siendo fieles a Jesús. A cuando incluso realizamos nuestras cenas del Señor, nuestra Santa Comunión, estamos perdiendo la perspectiva de la falta de compasión. Y esto nos habla, hermanos, en este tiempo, de que podamos desarrollar en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, una verdadera fraternidad. Decía un proverbio oriental muy gracioso, decía que cuando el dedo del profeta señala la luna, el estúpido se queda mirando el dedo. ¿Y qué razón tiene? Repito, por si alguien no lo ha pillado. Cuando el dedo del profeta señala la luna, el estúpido se queda mirando el dedo. Y esto es lo que nos puede pasar también a nosotros, hermanos, cuando nos quedamos exclusivamente en el carácter milagroso, portentoso, maravilloso de las cosas que Jesús hacía, sin que lleguemos
a que detrás de todo lo que Jesús hizo siempre hay un mensaje encerrado. Porque Jesús no fue un milagrero dedicado a realizar prodigios en plan de propaganda, ni mucho menos. Sus milagros eran signos para abrir brecha en este mundo de pecado y están apuntando hacia una realidad nueva, a una meta final del ser humano, a esos nuevos cielos, a esa nueva tierra. Están hablando del proyecto de Jesús, el reino de Dios. Y concretamente este milagro de los panes nos invita a descubrir que el proyecto de Jesús es que alimentemos a los hombres y los reunamos en una fraternidad real en la que se sepa compartir su pan y su pescado como hermanos. Que nuestras parroquias seamos fraternidades donde sabemos compartir el pan y el pescado como hermanos. La Iglesia, como dirían algunos teólogos, como sacramento de fraternidad, que está llamada a impulsar en cada momento de la historia nuevas maneras de fraternidad estrecha entre los hombres y entre las mujeres. No quiero terminar este estudio sin recordar la muralla, vamos a decir, la aduana, el muro. Hablamos tanto del muro de los Estados Unidos y el que tenemos nosotros en Ceuta y en Melilla. Qué casualidad que yo fui un fiel soldado de la patria en Melilla. Serví a la patria en Melilla 10 meses de mi vida. Y entre los trabajos que tenía que hacer, puesto que yo era un zapador, era reparar el muro que en aquel entonces era una gigantesca alambrada de pinchos y que los marroquíes las rompían para poder pasar a través de las alambradas. De esa manera teníamos que ir 3-4 veces en semana, meternos por entre las alambradas con un rollo de alambrada para reparar aquello, y os podéis ya imaginar, con esa técnica tan increíblemente avanzada y esa tecnología, pues el día que te tocaba meterte debajo de la alambrada, sabías que saldrías de allí con dificultad, pero no sin unas pocas de heridas de los pinchos que tú mismo te clavabas. Entonces imaginaros el aprecio, el cariño que le teníamos nosotros a esos marroquíes que nos rompían la alambrada cada 2x3 y teníamos que volver a arreglarla 10 meses así. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el pensar desde el otro lado de la barrera, de una inmensa marcha de africanos, latinoamericanos, gente del este, llegando a nuestros países por millones. En el 1989 llegaron a Europa 14 millones de inmigrantes. 1989, y estamos en el 2021. Imaginaros cuántos han llegado después. Y nos encontramos en la actualidad que ha renacido los sentimientos racistas y el rechazo a los extranjeros. Desde los medios de comunicación incluso a veces se está alimentando una opinión pública que con frecuencia nos presenta a los inmigrantes como delincuentes, peligrosos, usurpadores de un trabajo relativamente escaso, que nos vienen a robar. Y cuando se pone uno a mirar las estadísticas descubre que los inmigrantes con trabajo fijo, que logran trabajo fijo, aportan más al Estado que lo que el Estado les da a ellos. Está demostrado con números. Sin embargo, seguimos nuevamente en esa antipatía y en ese racismo. Hace 2 días, un chico de 21 años en el estado de Georgia, en Estados Unidos, se coge su rifle y se va por una serie de spas asiáticos y mata a más de 14 personas. Ahora él confiesa que tenía problemas de adicción a la pornografía y a la sexualidad y que en esos lugares le tentaban. Entonces la solución para un blanco supremacista norteamericano es coger su rifle y empezar a matar asiáticos. Así está el mundo. Así está el mundo. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que la inmensa mayoría de todos esos inmigrantes van en busca de pan. Seguramente no habréis escuchado las historias de los africanos que vienen desde lugares muy lejanos de África, andando, teniendo que cruzar desiertos hasta que llegan al norte de África
con la esperanza de poderse montar en una patera que no todas llegan. O sea que hasta cuando monta en la patera se le está jugando su vida. Y Jesús nos dice esta noche, a todos nosotros, a todos los que escuchen, Jesús nos dice, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Qué triste. Qué triste. Hermanos, en esta Europa nuestra que se supone y se la denomina como cristiana, o Estados Unidos, más todavía, cristianos, separando a los niños de sus padres. Yo he tenido la oportunidad de estar en el famoso río Bravo, por donde pasaban los llamados espaldas mojadas, y he podido ver, hermanos y hermanas, desde lejos, no muy lejos, unos 400 metros más o menos, a toda la gente aquella latinoamericana esperando poder cruzar el muro. Y se ve tan terrible. He visto como a los que han dejado pasar en una iglesia en la que yo estaba predicando, los recogían en la frontera, los llevaban a la iglesia, les facilitaban duchas y ropa nueva, les daban de comer, les daban ropa nueva para poder viajar porque iban en tránsito y después ya viajaban donde estaban sus familiares. Gente, fijaros, gente que ha ido andando desde Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, andando. Han tenido que atravesar México hasta que llegan al sur de los Estados Unidos, en Texas. ¿Cuántas mujeres en esos caminos han sido violadas? Flagrantemente. ¿Cuántas mujeres han sido muertas o desaparecidas? ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino? En los mismos países latinoamericanos los van matando incluso. Recuerdo unos jóvenes y uno de ellos llevaba 6 meses esperando en la frontera, viviendo de la mendicidad para poder pasar, lavándose en la orilla del río, sin poder comprar ropa nueva, y de pronto llega a una iglesia y le ofrece una ducha de agua caliente que para nosotros es lo normal. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hijos, si no dais agua caliente yo no me ducho? O nosotros mismos. 6 meses lavándose con agua del río. El río, por cierto, no anda muy limpio que digamos. No estamos hablando de un río tipo Cancún, estamos hablando de un río con mucha tierra, con el agua muy marrón, no un agua transparente. Le dan de comer, comida caliente, comida saludable, le dan ropa nueva, las ropas se las quitan y las tienen que quemar en contenedores. Imagínate cómo vienen las ropas. Y yo he visto la cara de una niña pequeña con un peluchito que le habían regalado, con su pequeña mochila llena de juguetitos que le habían dado. Una niña que había recorrido con sus padres cientos de kilómetros para llegar a aquel lugar, que habían tenido que esperar meses. ¿Cuántos niños han muerto en ese camino? Y claro, diríamos, es que esa gente son malos, es que esa gente son delincuentes, es que esa gente son traficantes, es que esa gente son criminales. Y algunos de ellos huyendo precisamente de la violencia de sus países.
Y hermanos y hermanas, Jesús en esta noche nos dice a todos, dadles vosotros de comer. Así que cuando estemos frente a nuestra comida buena y agradable que comemos todos los días, no nos olvidemos de darle las gracias a Dios, porque a nosotros nos ha permitido tener esos alimentos. Y pidamos por los que no tienen que comer. Pero estemos también con nuestros ojos abiertos y miremos alguna manera de poder ayudar. Y para ayudar no hace falta organizar un reparto de alimentos en una iglesia. Tú puedes coger una bolsa. Yo lo he hecho muchas veces aquí en Dos Hermanas. He cogido una bolsa, la he llenado de alimentos y sé a quién llevárselo. Ojos abiertos. Saber a quién. Y yo he llegado y le he dicho, fulanito, estate pendiente que esta tarde te voy a bajar una bolsa. Vale. Ahí estaba, a las 5 de la tarde en punto. Y le he dicho una bolsa y le he llevado 2. No hace falta tener que organizar algo grande. Algo pequeño puedes hacerlo también. Cuando paseas por tu pueblo, abre los ojos. Hay gente durmiendo en los cajeros. No hagamos como los discípulos. Los discípulos juzgaron. Que se vayan ya y que se compren su propia comida. Nosotros no tenemos que darles de comer y comprarles la comida a ellos. Que se la compren ellos. Eso es lo justo, que se lo compren ellos. Y podemos ver a gente durmiendo en los cajeros y podemos decir, ¿qué habrán hecho para terminar así? No juzguemos a las personas. Seamos canales de bendición de Dios. Sin juzgar. Es que se lo gasta en vino, es que se lo gasta en droga, es que es drogadicto, no juzgues. Tú ábrete a que Dios te use. Fijaros que Él dijo, 5 panes, suficiente. Con esos 5 panes se multiplica. ¿Qué tal si cada semana tú pudieras decir, voy a hacer una bolsita, que te va a costar en el Mercadona, voy a hacer publicidad en el Mercadona, te va a costar 10, 15 euros, y te vas con tu bolsita con los ojos abiertos, y que Dios te dirija, y ahora coge y le dice, mira, Dios me ha dicho que te dé esta bolsa de comida a ti, ojalá que te venga bien, y ya está, nada más. Hermanos, este Jesús maravilloso nuestro, con los ojos abiertos, que ve la multitud, tiene compasión de ellas, y en vez de irse a hacer lo que Él había planeado para sí, irse de retiro, irse en soledad, se pone a sanar a las personas, y empieza a bendecir, y empieza a sanar, y a este, y al otro, y después darle vosotros de comer. Que la palabra de Dios, hermano, en esta noche sea sembrada en nuestros corazones. Amén. Y seguimos con nuestra liturgia. Decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos ahora a hacer la oración que Jesús nos enseñó. Ahora tiene más sentido. Mira que hemos estado hablando días de la oración de Jesús, pero veis la riqueza de la palabra del Señor. Ahora tiene más sentido todavía. Cuando ahora hacemos la oración del Padre Nuestro, nos acordamos de la gente en necesidad. Oramos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas de las que tú las has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu.
Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Tenemos una oración especial antes de terminar. Hay un hermano en Sabadell, Francisco Varela, con su madre tiene cáncer y está en tratamiento de quimioterapia. Antes de marcharnos esta noche vamos a orar por ella. Si podéis orar por ella también en vuestras casas, multiplicamos las oraciones. Padre, en esta noche te pedimos de una manera especial por la madre de Francisco Varela. Te pedimos en el lugar que ella esté ahora mismo, que pueda sentir tu bendición, tu paz, tu tranquilidad, que tú la abraces, Señor, con tu amor, y si es tu voluntad, pon tu mano sanadora y haz que desaparezca todo tipo de cáncer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga, que la palabra de Dios se siembre en nuestros corazones. Disculpadme si a veces me pongo un poquito pesado, pero es lo que el Señor pone en mi corazón decir. Y os mando un abrazo de paz en Jesús. Recordar que empezábamos diciendo que este oficio lo había pensado especialmente como intención de oración para nuestra parroquia de la Ascensión, para nuestra hermana Belén en Fuengirola y los hermanos que están ya afines a ella, y también de todos los hermanos y hermanas que escuchan este oficio en algún momento. Que el Señor os bendiga mucho más de lo que os podáis imaginar en cualquier momento. Amén. Hasta mañana.